En un momento crucial para nuestra región, el futuro del Valle de San Nicolás pende de un hilo. Se habla de progreso, pero ¿a qué costo? ¿Estamos realmente preparados para las implicaciones de un área metropolitana? Hoy y en las próximas semanas tendremos a los líderes y voces más influyentes que valientemente alzan su voz y advierten sobre los peligros ocultos de esta propuesta. Desafiaremos las narrativas, exploraremos los riesgos y buscaremos la verdad juntos. Amigos y amigas del Oriente Antioqueño, de esta maratón de voces ciudadanas en contra del área metropolitana del Oriente Antioqueño, tengo tal vez al analista de conflicto urbano más importante que tenemos en Colombia, Fernando Quijano. Él es el director de análisis urbano y ha hecho diferentes análisis, diferentes estudios sobre el tema del conflicto aquí en el Oriente Antioqueño. Por eso es mi invitado el día de hoy. Fernando, bienvenido a esta maratón que ya pasa los 100.000 visitantes en solo una semana y demuestra el interés que tiene el territorio por conocer, por tener elementos, por tener argumentos frente a lo que está pasando en el Oriente y a lo que puede pasar en el futuro. Bienvenido. Oscar, muchas gracias por la invitación, gracias a toda la gente que nos está viendo y obviamente seguimos muy de cerca el tema de la maratón. El tema de una posible área metropolitana en el Oriente, pues obviamente está generando confusiones, preocupaciones y sobre todo un debate muy fuerte. Yo quería invitarlo, Fernando, precisamente porque como analista del conflicto urbano, usted conoce desde el fondo todo lo que está pasando en el Valle de Aburrá y todo el tema con las estructuras que ha venido dándose por décadas. Cuéntenos un poco cómo es esa conformación de las estructuras que se da en esos municipios que hacen parte del área metropolitana del Valle de Aburrá. Bueno, nosotros hemos planteado que el área metropolitana del Valle de Aburrá, la subregión del Valle de Aburrá o la ciudad metropolitana de Medellín tiene una presencia de actores armados en un 80 y podemos decir hoy en un 85% del Valle de Aburrá. O sea, su presencia es real. De los 10 municipios del Valle de Aburrá, 9 tiene influencia de las estructuras armadas organizadas de Medellín y el Valle de Aburrá. En concreto, tiene presencia la oficina del Valle de Aburrá, que han denominado la oficina de Envigado, tiene presencia los Triana, tiene presencia del Mesa, tiene la presencia del Trianón, tiene presencia la Agonía, tiene presencia de muchas estructuras y subestructuras y bandas. Hablamos de 350 bandas en la ciudad de Medellín, unas 500 bandas en el Valle de Aburrá. La mayoría están plegadas a la oficina, hacen parte de la oficina, como la base de soporte de la estructura que es la oficina, y otras que son independientes están ahí. Pero del Valle de Aburrá se irriga los problemas hacia otras subregiones, hacia el suroeste antioqueño. Hoy el suroeste es una zona de confrontación muy fuerte, no solo por la presencia de estructuras armadas del Medellín y el Valle de Aburrá, sino por la presencia de las disidencias de FARC, por la presencia del ejército gaitanista de Colombia, vuelvo y lo repito, mal llamado Clan del Golfo. Por la existencia misma se dice que en las goteras, en la frontera suroeste de Chocó, se está sintiendo fuerte la presencia del Ejército de Liberación Nacional, bandas independientes de mar. Pero igual esos problemas se están irrigando al oriente. Aquí hay presencia de toda la mayor parte de estructuras armadas del Valle de Aburrá. Hace presencia también el ejército gaitanista, hacen presencia estructuras del Magdalena Medio, hacen presencia muchas, inclusive bandas que digamos son históricas en esta parte de la subregión del Oriente, caso de los Pamplona, que muchos creyeron que estaban desmantelados y obviamente siguen operando. Entonces, frente a la pregunta es eso, allá hay todo un engranaje, toda una estructura,
una presencia real sobre territorio, y eso se está presentando ya en buena parte del oriente antioqueño, suroeste de Antioquia, occidente antioqueño y así sucesivamente. Usted también ha comentado en varias entrevistas nacionales e internacionales, Fernando, que esas estructuras han permeado funcionarios públicos y agentes del Estado. Esa connivencia que se ha dado en Medellín, la gobernabilidad que se dio, por ejemplo, en alguna época, tiene impacto en el crecimiento, en el fortalecimiento de esas estructuras. Mira, en Medellín, la subregión del Valle de Aburrá, en el oriente antioqueño, en el norte, en el occidente, en el suroeste, en el nordeste y en la mayor parte de Colombia, las estructuras armadas organizadas crecen, se fortalecen y se consolidan porque tienen protección oficial. Si no existiera la protección oficial, sería mucho más controlada, habría más formas de controlarlas, de someterlas o de atomizarlas o de dejar que no tengan crecimiento. Pero desde que existe la nómina paralela, que es la nómina que tienen sectores de la institucionalidad con el crimen, pues obviamente esa protección oficial se va a dar. Se siente en todas partes, se siente en el Magdalena Medio, se siente en el oriente, se siente en el norte de Santander, donde usted quiera, se siente porque siempre va a existir esa protección. Claro, Fernando, lo que hace mucho más dificultoso para el Estado, para el gobierno, pues lograr controlar esas estructuras por la vía represiva, y por eso se abre la posibilidad de que hoy en una mesa de paz en Itagüí, pero también en una mesa de paz con el ejército gaitanista, pues se puedan lograr por lo menos acuerdos que saquen a la población civil. Mira, la propuesta que tú vienes presentando y que estás impulsando sobre convertir un espacio de paz, el oriente antioqueño, es una propuesta que ya debería haber sido acogida por el gobierno nacional. Ya debería estar el comisionado consejero hablando contigo. Ya debería estar la presidencia de la República haciendo lo propio. Debería estar la gobernación, las alcaldías locales del oriente antioqueño. ¿Por qué? Porque es cierto, hay un espacio sociojurídico instalado en la cárcel La Paz de Itagüí, con problemas, con no avances tan significativos, con retrasos, con una falta de real, digamos, de más fuerza de parte del gobierno nacional, existe y ha ayudado a hacer un espacio, un muro de contención. Con el espacio sociojurídico que se instaló con el ejército gaitanista de Colombia, que hoy el presidente ya habla del autodenominado ejército gaitanista, nos da la razón de que Clan del Golfo no existe. Ahí está la razón clara. Las mismas palabras del presidente lo dice. Entonces, ese espacio, en las zonas donde tiene control total el ejército gaitanista, hay reducción. Se presentan muros de contención. En zonas de confrontación, pues obviamente no lo hay. ¿Qué podemos hacer con el oriente? Traer esos espacios sociojurídicos a que nos ayuden a construir la paz en el oriente antioqueño. Imagínese usted, oriente antioqueño, la subregión de la paz urbana y rural del departamento de Antioquia. Sería un gran logro. Desafortunadamente, parece que hay oídos sordos, parece que son otros los intereses porque parece que no se escucha. Una propuesta que nos puede sacar al oriente de profundizarse una guerra urbana y rural en el oriente. ¿Qué actores? Todos los actores, porque todo el mundo está por acá metido. Y hay otros que están pensando llegar. Caso de disidencias de FARC y, ¿por qué no?, el mismo Ejército de Liberación Nacional. Por supuesto, y es muy notable los últimos hechos, Fernando. Ya hay embolsados en Marinilla y en Río Negro,
un atentado a plena luz del día en la zona más céntrica y más concurrida de Río Negro en días pasados a un comerciante. Es decir, pareciera que el objetivo estratégico de esos actores son el centro mismo, ya no la periferia, ya no municipios como Nariño, Argelia, que tienen el control sobre la producción de hoja de coca y el trámite hacia cocaína y la minería ilegal, sino el centro mismo del oriente antioqueño, pues precisamente porque es que aquí ese boom inmobiliario les permite lavar activos, les permite lavar esa plata. Si el que controle Río Negro tiene acceso al aeropuerto, quien controle Marinilla, Guarne, Santuario, tiene un acceso importante a ese eje, que también nos pone al aeropuerto en la mira. Claro. Pero quien controle esto, pues obviamente va a controlar, hay que decirlo, la mayor parte del oriente antioqueño. Además, porque esto está creciendo el boom de la construcción, la llegada de gente y demás. Un poquito más planificado que en otras subregiones. Obviamente el oriente tiene eso. Entonces, digamos que esto ya es un objetivo, pero es un objetivo de muchos. Ojo que cuando desde inteligencia dicen es que son unos y enfrentando a otros, yo invito siempre a que revisemos con más detenimiento informes de inteligencia y demás, porque en última son demasiados los intereses. Y ahora que se está hablando de una posible área metropolitana en el oriente antioqueño, pues se van a multiplicar los intereses particulares sobre el interés general. Y ahí van a jugar actores armados tratando de apuntalar esa propuesta de área metropolitana. ¿Quién lo creyera? Por donde va el desarrollo, siempre abre o los incendios o los grupos armados abren los caminos. Fernando, a propósito de ese tema que está tocando, y esta es la Maratón de Voces Ciudadanas, precisamente para informar, para dar argumentos de la inconveniencia que hay para el territorio de una figura asociativa como el área metropolitana. ¿Usted cree que ese fenómeno que se da en el Valle de Aburrá, en los municipios del área metropolitana del Valle de Aburrá, se va a calcar, se va a copiar en caso en que aquí haya una expansión inmobiliaria como la que quieren hacer de 2,5 millones de habitantes? Pues es lógico. Si llegan más personas, si se convierte esto en un polo de desarrollo, no para favorecer a los pobres, sino para favorecer a los pudientes, a los poderosos. Desafortunadamente esto no es discursos de izquierda, pero es la realidad. El 80%, 90% de todo va a llegar a manos de los poderosos y quedarán unas migajas para repartir en la gente pobre. Pues cuando el boom del desarrollo, el boom inmobiliario, la llegada masiva de gente, pues trae todos los problemas, no solo del Valle de Aburrá, sino los problemas de Colombia acá. Estoy hablando en el tema de criminalidad, en el tema de violencia. Aquí vamos a ver que vengan todos. Y cuando digo todos, se nos olvida unos, que hoy juegan duro en esta parte de Colombia, el crimen transnacional. Recuerde presencia del Tren Aragua, recuerde la presencia de la Gran Alianza. Aquí han capturado varios. Recuerde la presencia de miembros de carteles mexicanos, de la mafia holandesa, la mafia inglesa. O sea, ahí sí se puede decir que se consolida el paraíso criminal del crimen transnacional y obviamente pues del crimen departamental y del crimen nacional. Yo quería invitarlo, Fernando, porque para nadie es un secreto su trabajo de décadas en el análisis del conflicto urbano. Uno, porque ya tenemos un conflicto urbano que hoy los alcaldes lo niegan, desafortunadamente sigue habiendo ese negacionismo por parte de la institucionalidad, pero que la verdad traspasa cualquier discurso político por negarlo, porque los embolsados, los atentados, los asesinados, pues se dan a diario. Y el que usted, que es una eminencia, una autoridad en ese tema de conflicto urbano, nos diga, ojo,
ojo que esto se les puede salir de las manos, ya se les salió, pero se les va a salir más si se llega a consolidar esa área metropolitana, porque 2,5 millones de habitantes van a atraer todos los problemas de conflictividad. Es muy importante, Fernando. Si hoy no se puede controlar ese fenómeno, ¿usted se imagina con 2,5 millones de habitantes? Observe esto. Mega laboratorios. Observe esto, presencia de estructuras armadas organizadas por toda parte. Observe esto, pagadiarios, extorsión, tráfico de drogas, no solamente marihuana, no solamente cocaína, sino que ya hay ácidos, las famosas drogas sintéticas como el tusi brutal. Todo eso ahora aquí en el oriente antioqueño. La presencia de personas del crimen transnacional, la presencia de estas estructuras, todo esto, usted puede imaginar la llegada de 1,5 millones de personas. Primero, se va a acabar esos espacios de tranquilidad tan fuertes que hay en muchas partes, o esos remansos de paz que tiene el Oriente. Y lo otro es que no están preparados. Y no están preparados primero porque no tenemos una policía adecuada para esto, porque tenemos un sector de esa policía que, quieras o no reconocer, trabajan para el crimen, porque tenemos sectores del empresariado, de los políticos que también juegan entre lo legal y lo ilegal. No está preparado la subregión y ahora hay que entrar a la discusión. Los intereses particulares deberán primar sobre el interés general. El interés general de la subregión del Oriente Antioqueño es la paz, es el desarrollo sostenible, el desarrollo que nos sirva a todos. Un área metropolitana sí será un remanso de paz. Fernando, uno de los argumentos de los promotores del área metropolitana, que son la gobernación, por la casa política tradicional de Río Negro y los alcaldes de esos 8 municipios involucrados, es la seguridad. Ellos dicen que frente al tema de seguridad, el hecho de que haya una policía metropolitana con un general, pues permitiría una acción más contundente. Usted que está en el área metropolitana analizando del Valle Aburrá, analizando todos los días el conflicto, ¿usted cree que el hecho de que haya una policía metropolitana con un general en Medellín ha logrado impactar a esas estructuras? Se lo voy a responder de esta forma. De 12 a 14,000 personas hacen miembro de las estructuras armadas organizadas de Medellín y puede subir más contando todo el resto del Valle Aburrá. Son 350 bandas en la ciudad de Medellín. Además de otra cantidad de bandas, se podrían sumar unas 500 en el Valle Aburrá. Estoy hablando donde está la Policía Metropolitana del Valle Aburrá. El contrabando de jueves a domingo se mueve como Pedro por su casa por el centro de Medellín, las tractómulas del contrabando, el contrabando va y viene. El tusi brutal está desplegado por toda la ciudad metropolitana. Extorsión, pagadiario, trata de personas. No tenemos el burdel más grande del mundo, pero sí uno de los más baratos, que es Medellín, lo tenemos. Tenemos una ciudad de turismo. Parquelleras. Ya en pleno Parque Lleras, ya en el Laureles, ya subiendo a la Floresta, ya entrando a Belén y entrando a muchas partes. Tenemos un turismo sexual y una rumbadura desbordada, unas de 1,200,000 turistas extranjeros llegan a la ciudad metropolitana, principalmente a Medellín, con una condición: el 80-83% van por ocio. Esa es la llegada de ese turismo, y ese turismo de ocio usted puede imaginar a qué va. Estamos hablando de pornografía infantil, estamos hablando de explotación sexual de niños, niñas, adolescentes, todo lo que quiera. Y tenemos general y tenemos que uno pues, dice que pueden haber unos 8 o 1,000, 9,000 policías. ¿Qué cambió en el Valle Aburrá? Ese es el modelo que le van a traer al Oriente Antioqueño, el mismo. O sea, tener que entender que las estructuras armadas hacen presencia en el 90% del territorio de Medellín, en el 80% del territorio del Valle Aburrá, y que quieras o no, siempre terminan por debajo, por encima, negociando con ellos. Eso es el modelo que se le va a traer al Oriente Antioqueño, no es otro. Un poco para ir terminando, Fernando,
esa claridad es bien importante, porque si uno de los argumentos que nos están dando, Pésimo argumento. pésimo Muy argumento mal. además, porque si el reflejo es la policía metropolitana con un general en el Valle de Aburrá y hay 350 estructuras solo en Medellín, más las que hay en Bello, en Itagüí, en Copacabana, bueno, en los otros municipios, pues ese argumento de por sí se cae de peso. Un poco la última pregunta, Fernando, es, ¿usted considera desde el tema, desde el punto de vista del que usted es experto, del conflicto urbano, que el aceleramiento de la urbanización aquí a través de abrir la malla urbanizable 80 kilómetros y crecer la población a 2,5 millones de habitantes, que es lo que hay por detrás del área metropolitana, nos van a crear problemas graves de seguridad en el futuro? Lo primero es que detrás de ese boom inmobiliario que viene de todo esto, porque quieras o no, la oposición va a ser dura a la construcción del área metropolitana, pero terminará pasando, porque los intereses particulares desafortunadamente priman sobre el interés público, porque la clase política en buena parte se mueve en torno a esos intereses de empresariado, comerciantes y demás, constructores y todo lo que quiera, es porque viene un super negocio. Y cuando viene un super negocio, pues llegan los super problemas, llegan todos los problemas van a llegar al oriente antioqueño y se van a multiplicar. Todo vendrán a instalarse en acá, construirán nuevas formas de actuar, construirán nuevas rutas, moverán mejor el tráfico de drogas, mejorarán el pagadiario, todo lo que tú quieras, y tendrán un aeropuerto a disposición para ellos. O sea, mejor dicho, esto es abrieron la olla de oro y ya todos están pensando cuándo se trastean. Yo me los imagino en las estructuras organizando y preparando sus maletas para venir, porque eso es lo que va a pasar. Las mismas maletas que está preparando el crimen transnacional para fortalecer su presencia acá. Zonas de muchos ricos, poderosos, zona de gente media y de clase pobre, pero en todas esas va a estar participando activamente el crimen urbano rural y el crimen transnacional. Acuérdese usted que aquí cogieron a Andrea, ahí muy cerca del aeropuerto, y era un empresario de la construcción por muchos años. Aquí se presentaba así, y cuando vamos a ver era el ecónomo del antiguo Clan del Golfo. Es decir, aquí ya se ha venido preparando una economía ilícita alrededor de lo legal. Aquí se habla incluso de que la inteligencia voltea sus ojos y duerme. Dicen que sectores del llamado Juan del Corral, desafortunadamente, podrían estar moviendo en torno al tema criminal, sectores de la policía y demás. Todo eso con único, cierran sus ojos frente a las realidades. Presencia del Tren de Aragua en el oriente antioqueño, presencia de mafia mexicana en San Antonio de Pereira, todo este movimiento acá, paso de depredadores, de pedófilos, de traficantes de droga, de todo lo que usted quiera por el aeropuerto José María Córdoba. Y pues, algunos los ven y la mayoría nadie los ve. Recientemente capturaron a 2 en la ciudad de Medellín, venían desde los Estados Unidos comprando armas allá para traer para México, para Chile, para Colombia, y el otro comprando bodegas en los Estados Unidos para meter todo el tema del tusi brutal, droga sintética. Pasaron por el aeropuerto y dicen que los venían siguiendo desde marzo y apenas los cogen ahorita en agosto. Vea usted cómo son las particularidades de acá. Estamos hablando de Alex y Luisito. O sea, ¿qué quiero decir con esto? Esto lo van a poner en bandeja de plata o en bandeja de oro para que todos ganen plata, todos hagan negocios legales e ilegales, porque en última es lo que importa. Amigos y amigas de esta maratón de voces ciudadanas, un experto, tal vez el más importante que tenemos en Antioquia y uno de los más importantes en el país en términos de los conflictos urbanos que se dan en
en Colombia. Ha hecho varios escritos y varios análisis sobre el tema de conflicto en el oriente antioqueño. Por eso la importancia de que esté hoy aquí en esta maratón de voces para alertarnos desde el punto de vista de la seguridad los problemas que se pueden venir. Y por eso decimos no al amo.